Señor con todo el alma. Me alegraré en su amor y su esperanza, y cantaré al que es mi luz y salvación. Solo en ti seré, la montaña subiré. Solo en ti estaré, con tu gozo viviré. Jesús, 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 Jesús.
imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible. Y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Amén. Regálale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Hay momentos que no deberían terminar y hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar y hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo.
por este tiempo de alabanzas. Invitamos a que tomen sus asientos. Vamos a nuestro pastor. Bienvenidos a los tiempos. ¿Desde cuándo no nos vemos? 17 de marzo, no, antes, 10 de marzo, por allí fue, ¿verdad? Bueno, bienvenidos a todos ustedes que están aquí, bienvenidos también a los que nos están viendo en Iglesia en línea, que tengan una linda mañana o dependiendo de la hora en que usted quiera ver el culto del día de hoy. Hoy estamos iniciando una serie muy interesante, pero antes de comenzar quisiera, y por eso fui a ver el teléfono, porque prometí que iba a decir esto de forma literal. Entonces, para no equivocarme, muchos de ustedes se habrán enterado de que Andrés por ahí contrajo el virus y que ha estado medio complicadito, pero él nos pidió de favor. Me pidió de favor de que les dé un pequeño reporte de cómo está. Y por eso hay un pequeño mensaje que me gustaría leérselos, tal como él lo escribió. Dice: hola a todos. Ya se imagina cómo es él. Hoy sábado que escribo este mensaje me estoy sintiendo cada día mejor. El virus me atacó el pulmón y el hígado y los medicamentos han dado resultado y parece que estamos saliendo. Agradezco a todos los que han preguntado y han estado orando por mí y por mi familia. Poco a poco estoy recuperando las fuerzas y espero verlos pronto. Que el Señor los bendiga. Andrés. Así que usted ya sabe de primera mano, por un mensaje directo de nuestro hermano Andrés Carrera, de que gracias a Dios ha salido bien y se está recuperando, ¿no? En medio de todos los trasfondos que puedan haber, bendito sea el Señor que ha habido recuperación por allí. No está de más recordarles a todos el uso constante de su mascarilla mientras esté aquí. No se la saque, aunque sea la salida, sáquesela ya cuando esté en su carro si quiere, pero no se la saque y tratemos de irnos adaptando a estas nuevas realidades. Hoy es un culto como de prueba, a ver qué tal nos va. Y según esto iremos mejorando, Dios mediante, en los domingos siguientes. No se olvide que el aforo va a ser algo muy respetado, es decir, en el momento en que se llenen las sillas y ya alguien más quiera entrar, en el amor de Cristo le tendremos que decir: ya está lleno, muchas gracias. Ya veremos la forma de cómo solventar eso para que alguien no venga de por gusto, pero al mismo tiempo motivarlos a que siempre lleguemos temprano. Le voy a hacer una pequeña infidencia. En nuestra Alianza San Borondón, por lo general cuando comienza un culto o el primer culto, primera alabanza, 3 personas. Última alabanza, la mitad del auditorio lleno. Y cuando van los 5 primeros minutos de la prédica, comienza a llenarse el auditorio. Entonces esas por si acaso son, creo que conductas que no nos podemos permitir, más que nada si queremos que usted nos acompañe desde temprano
y podamos controlar también el aforo de cada domingo. ¿Estamos bien? Por lo menos hágame así. Ya, gracias. Bien, nosotros vamos a comenzar con una serie interesante y para arrancar con esta serie, yo tengo que dar otro saludo por si acaso. Hola Mateo, hola Hanna, ellos me están viendo desde la casa. Mis niños obviamente no van a venir acá, así que quedé en que les iba a decir hola, ya les dije, ya puedo comenzar con ustedes. Bien, ¿qué es lo primero que pensamos cuando hay tragedias en la vida? Y creo que nuestro país, nuestra ciudad y nuestro mundo está pasando por un sinnúmero de eventos muy, muy terribles, porque no solamente es pandemia, no solamente es COVID-19, sino también otras enfermedades catastróficas que es como que hubiesen quedado en el aire, y la verdad es que siguen y las tragedias continúan. Y no solamente estamos hablando de tragedias a nivel de salud, sino también tragedias a nivel político, tragedias a nivel social. Y probablemente este sea un espectro muy amplio y también tendríamos que centrarnos en espectros un poquito más detallados, es decir, tragedias personales que usted y yo podamos estar atravesando, quizás un tsunami de problemas que viene encima de usted y en ocasiones no sabemos ni cómo responder a eso. Y lo interesante es que cuando vemos estas tragedias en macro, es decir, que afectan a naciones enteras o a continentes enteros, o cuando vemos quizás nuestras tragedias en micro, lo que me pasa a mí, a mi familia, a mi gente, a mi entorno, inmediatamente nosotros pensamos, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no actúa? Si Dios es así, entonces ¿por qué me pasa esto? Como dice el título de esta mañana. Si Dios dice que tiene estas características, ¿por qué me acontecen? Entonces, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Podemos elaborar otras preguntas. Hay 3 preguntas más que me gustaría que usted las pueda ver. ¿Qué estaba pensando Dios? ¿No? Cuando esto comenzaba a acontecerme, cuando esto comenzó a acontecer al mundo. Desastres naturales o catástrofes o esta cosa que está matando a media humanidad. ¿Por qué Dios permitió que ocurriera? Dios está allí en eso. Dios le importa. A Dios le importa lo que le pasa al mundo. Dios le importa lo que me causa a mí. ¿Le importará a Dios lo que me pasa a mí? Y si usted y yo de alguna manera venimos de algún trasfondo cristiano, cualquiera que sea su tradición religiosa, podemos comenzar a pensar, comenzamos con nuestros silogismos, ¿no? A ver, si Dios es bueno y si Dios nos ama, ¿por qué permite esto de acá? Si Dios es bueno y si Dios es justo, ¿por qué entonces la injusticia recrudece aquí? ¿Y por qué esta cosa horrible acontece acá? Y luego metemos quizás otra característica de Dios. ¿Por qué si Dios es omnipotente y tiene la capacidad de hacer todo, por qué no hace nada? Entonces, si es omnipotente y tiene la capacidad de hacer todo y no lo hace, entonces es medio cruel y medio malo, por lo tanto no es bueno. Y nuestra cabeza comienza, aunque usted no lo crea, comienza a disvariar. Porque nos comenzamos a enredar en un sinnúmero de razonamientos que en su momento nos podrán parecer lógicos, pero que al final nos van a terminar enredando. Pero en medio de todo, en medio de toda la tormenta que se desata al tratar de responder estas 3 preguntas, hay algo que rescatar. ¿Qué es eso que hay que rescatar? Que sucede que nuestros pensamientos se preguntan, ¿quién es Dios? En el momento difícil, en el momento de la tragedia. ¿Y por qué comenzar con este sermón? No sé si usted escuchó el de la semana pasada. Dios lo guarde si usted lo escuchó el de la semana pasada. Pero ¿por qué comenzar así? Porque hay mucha gente y especialmente muchos predicadores de baratijas o muchos predicadores de bagatelas
que van a comenzar a más o menos, este es el año del derramamiento, este es el año de la apertura de los cielos, este es el año donde todo lo que el 2020 te quitó, el 2021 te va a entregar. Espérate un ratito, eso suena como que de alguna manera la vuelta a nuestra estrella, que es el sol, ¿verdad? Es como que le estamos dando algún tipo de poder a que la vuelta a nuestro astro, de nuestro pequeño sistema solar, concediese alguna forma de poder o alguna forma de yo qué sé, de cambio de realidad a partir del 1 de enero del siguiente año. O sea, eso es ilusorio. Pensar que entonces usted luego si se va a las cábalas es peor, pues, ¿no? Si nos vamos a las cábalas es peor, pues. Es que yo sí logré de forma pirata camaretear el año viejo. ¿Qué me importa que los municipios hayan prohibido? Yo lo quemé. Entonces, como yo lo quemé, el nuevo año va a ser diferente. No, nada de eso vale. Por último, nuestro calendario es un arreglo que nosotros mismos diseñamos para darle sentido a la vuelta de 365 días, un cuarto al sol. Eso es todo. Así que un cambio de año no creo que vaya a cambiar mucho, pero si algo tiene que cambiar es nuestra percepción de cómo vemos la realidad, enfrentamos la realidad, y no solo eso, sino también qué es lo que pensamos acerca de Dios y cómo Dios actúa aún en medio del caos que nos parece rodear. Y quizás otra última pregunta que puede salir en medio de estas tres primeras. La última nos puede decir, Dios lo permitió, lo causó. Vamos, y volvemos a seguir con este enredo, ¿no? Si Dios es bueno, si es todopoderoso, si es justo, entonces, ¿por qué pasa lo de acá? Como esto es malo, entonces Dios no debe ser lo suficientemente bueno, ni lo suficientemente justo, y si no es así, entonces no debería ser Dios. Estas preguntas, creyentes de todas las religiones, se las van a hacer. Cuando se enfrentaron, especialmente en las épocas en que el tsunami asoló Sumatra, ¿se acuerdan? Hace algunos años atrás. Bueno, hubo un sinnúmero de respuestas, aún de cristianos. Y aún cristianos llegaron a decir semejante barbaridad y decir, es que Dios castigó a todas esas naciones porque eran musulmanas. O Dios castigó a todas esas naciones porque eran idólatras. Entonces, como son idólatras y son musulmanes, vino Dios y con la ola se los llevó, ¿no? ¿Qué podríamos decir del virus, del COVID? Y habrán probablemente personas, no sé, cristianas, evangélicas, católicas, yo qué sé, de qué trasfondo, en que puedan decir también, no, es que tal persona se murió, tal persona pasó porque, mira, ves, la justicia de Dios cayó sobre él. ¡Au! Feo. Cuando fue el tsunami de Sumatra, igual, respuestas dentro de los mismos círculos budistas. Dentro de los mismos círculos budistas, los eruditos budistas solían argumentar y decir, es que esto les aconteció, ¿no? Porque el cosmos tuvo que actuar para que todas estas miles de personas que murieron puedan reencarnar y lidiar con los asuntos del karma que no pudieron. Así que fue como una limpieza de karma el tema del tsunami hace tiempo. Se podría pensar lo mismo de ahora. Desde la perspectiva musulmana, muchos eruditos musulmanes, frente a las tragedias de aquel tsunami tiempo atrás, llegaron a opinar y decir, es que Alá fue fiel al Corán. Entonces, como el Corán habla de que el infiel tiene que morir, Alá ha hecho justicia. Todos los infieles han muerto. Todos los que Alá consideraba infieles han muerto. ¡Qué terrible pensar así! ¡Qué horrible una perspectiva de Dios que se base en esas perspectivas! Y aparte, que parecen coincidentes. Eso es más terrible. En medio de todos los creyentes de todas las religiones se van a preguntar, ¿dónde está Dios en medio de todo este sufrimiento? Y por lo menos nosotros vamos a revisar en las Escrituras, que vamos a ir desde el principio, desde el Génesis, para tratar de entender un poquito por qué acontece esto. ¿Por qué es necesario entenderlo? Porque esto nos tiene que dar a nosotros luces sobre cómo respondemos a estas tragedias. ¿Cómo vamos a responder a estas tragedias? Una vez a Jesús le preguntaron,
había habido por si acaso un evento, estaban construyendo una torre en Siloé. Y en un momento a otro, por efectos de la mala construcción, quién sabe qué, el andamiaje y parte de esta torre se cae. Y cae encima de unos judíos. Muchos judíos de ese entonces pensaban, eso les pasó porque eran pecadores. Y un día Jesús, respondiendo esto, les decía a la gente, ¿ustedes creen que esta gente se murió porque era más pecadora que el resto? Ahora se entiende que es una pregunta retórica. Y la respuesta es no, no se murieron porque sean más pecadores. Y más bien Jesús lo pone aterrizado a la realidad. Más bien les digo que si la gente no se arrepiente, verdaderamente allí van a perecer. Entonces, poder entender por qué pasa lo que pasa y poder entender cómo es Dios en medio de estas tragedias, por lo menos nos podrán dar una mejor perspectiva en cómo enfrentamos el sufrimiento, el dolor y especialmente como la tragedia que está pasando ahorita el mundo. Cuando nos ocurren tragedias nos vemos obligados a hacernos la pregunta importante, ¿quién es Dios? Y en medio de todo, de lo que muchos analistas y muchos pensadores decían, de que este tercer decenio del siglo XXI sería una década impregnada por un secularismo donde Dios está fuera del diálogo, hoy se están revisando después de COVID-19 y donde ya se anuncia de que este tercer decenio del siglo XXI va a ser un decenio donde la gente se vuelve a la espiritualidad. Porque en común las tragedias tienen algo, comienzan a dirigir nuestra mente y nuestros pensamientos a pensar quién es Dios para mí y para el mundo. Debemos de entender algo. A nosotros la Escritura nos va a plantear una realidad sobre cómo es Dios, quién es el Señor y cómo Él actúa. ¿Y sabe algo? Esa perspectiva o esa cosmovisión que nos entrega la Biblia, que nos entregan las Escrituras, en muchas ocasiones va a entrar en conflicto con su perspectiva y mi perspectiva de quién es Dios. Porque a veces nosotros podemos vivir en un mundo de ilusiones donde nosotros hemos creado nuestro Dios falso. Eso es lo interesante. La creación hecha de barro tiene el poder, entre comillas, de generar su propio Dios de barro al cual adorar y al cual rendirle pleitesía. Y entonces para muchos, este Dios que no existe es un Dios donde siempre tiene que responder positivamente a lo que yo le pido o lo que yo creo que tiene que hacer. Pero si fuese así, Dios no sería soberano. Fuese un autómata que está a mi servicio, conforme a mis placeres, conforme a mi perspectiva. Así que algo que ya debemos comenzar a dejar en claro es que lo que nos va a presentar la Escritura no necesariamente a usted le va a agradar, no necesariamente a usted y a mí nos va a complacer, no necesariamente va a ser bonito aceptar o entender algo así. Porque nuestras expectativas de Dios en ocasiones son erradas o nuestras perspectivas de Dios están equivocadas. Y debemos de tener cuidado con eso. Nos tenemos que seguir haciendo la pregunta difícil: ¿quién es Dios? Ahora, cuando hablamos de estos efectos, ¿no?, donde vemos que un virus, que de alguna u otra manera, más allá que usted crea o no que lo hicieron en un laboratorio, es una cosa, un bicho que existe, ¿ya? Es propio de este ambiente natural de microorganismos y bacterias y virus que nos rodean. Pero algo que las Escrituras a nosotros sí nos hacen pensar es que cada vez que los antiguos veían que la naturaleza hacía algo, inmediatamente lo asociaban con la divinidad. Y eso en el Antiguo Testamento también está expreso, ¿ya? Y debo de entender desde el Génesis de que Dios crea a la naturaleza de una forma en que usted y yo nunca la conocimos. ¿Y esto por qué? Porque los dos únicos testigos de cómo funcionó
esa creación inicial o esa naturaleza inicial, ¿quiénes fueron? Nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y se murieron hace un buen tiempo atrás. Así que no hay cómo preguntar aquello de cómo fue la creación en un inicio. No tenemos idea de cómo funcionaba la naturaleza en el principio, como el Génesis lo enseña. Entonces, algo que el Génesis nos va a dejar ver, y eso lo vamos a leer más luego, algo que el Génesis nos deja ver, número uno, es que Dios crea las cosas en un cosmos o en un orden perfecto. Las cosas funcionaban bien. Y las cosas hablaban, las cosas creadas, y ese orden perfecto creado hablaba de su creador. El creador es perfecto, la naturaleza y la creación es perfecta. Por eso la canción del Génesis, por si acaso es una canción, Génesis 1, la canción del Génesis lo deja ver con esta frase que se repite constantemente: vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Por lo tanto, de alguna manera, esa unión o esa relación intrínseca que hay entre contemplar la naturaleza y entender al Creador, eso sí está en el chip de nuestras mentes. Y por si acaso los Salmos, que es un texto que usted ha leído quizás en ocasiones, en los Salmos usted va a encontrar a un David que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite palabra otro día, una noche a otra noche declara sabiduría, no hay lenguajes, no hay palabras, ni es oída su voz, pero por todo el mundo salió su voz y hasta los confines de la tierra sus palabras. ¿Qué está expresando David allí? Vaya, la creación inmediatamente vuelca nuestros ojos y nuestras miradas hacia el Creador. Entonces, por eso, a veces cuando acontecen estos desastres naturales, ya sea por microorganismos o por macroeventos que destruyen naciones y continentes, lo primero que sale en nuestra cabeza es: ¿y el Señor? Pues hay una unión interesante allí. Por esto vamos a leer Génesis 1, aparte de haber parafraseado el Salmo, porque es necesario revisar esta canción. Comienza el texto y usted lo tiene allí. Vamos a Génesis 1, desde el verso 1 hasta el verso 4. Dice allí: Dios en el principio creó, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas, y entonces dijo Dios: que exista la luz, sea la luz. Y la luz llegó a existir. Y Dios consideró que la luz era buena, y la separó de las tinieblas. Fíjese, se repite, no, bueno. Mire al siguiente diapositiva, dice: y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar, que aparezca lo seco, y así sucedió. Y Dios a lo seco lo llamó tierra, y al conjunto de aguas lo llamó el mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Comenzó a brotar la vegetación, continúa este relato, saltémonos un poquito. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla, árboles que dan su fruto con semilla, y todo según su especie, según su género. Y Dios consideró que todo esto era bueno. Sigue. ¿Se está dando cuenta? Usted está frente a un evento de creación al cual usted y yo jamás lo hemos visto. Y si la creación actual nos asombra, imagínese cómo fue en el principio. Algo sin igual, lo máximo. Entonces dice así, saltémonos al verso 21. Y creó Dios los grandes animales marinos, los seres vivientes que se mueven, pululan en las aguas, y todas las aves, según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Dios hizo también los animales domésticos, los salvajes, los reptiles, según su especie. Y Dios consideró que todo eso era bueno. Y luego dice: hagamos al hombre, ahí sí vamos a la siguiente diapositiva, al verso 26. Y dijo: hagamos al ser humano conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios creó al ser humano según su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Dios miró que todo lo que había hecho y consideró que era, ahora con el hombre de por medio, la humanidad, el hombre y la mujer, todo lo que había hecho es como muy bueno, o bueno en gran manera. Y vino la noche,
y llegó la mañana, y así fue el día sexto. Y lo interesante es que cuando se crea al hombre, sucede que al hombre le dice que pone debajo de la humanidad el enseñorearse y sojuzgar el mundo natural y la creación que el Creador había hecho. Ojo, es un mundo que usted y yo nosotros no conocemos, que solo lo conocieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, y nadie más. Pero según el relato del Génesis, todo funcionaba bien. Todos los sistemas funcionaban bien. Mares, parte continental, todo funcionaba bien. Entre especies, todo funcionaba bien. Microorganismos, todo funcionaba bien. Microorganismos en el mar, todo funcionaba bien. El ser humano se enseñorea sobre todo y decide sobre todo. Lo máximo. Todo funcionaba bien. Entonces, vamos a otro set de preguntas. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios los crea de una forma en que a nosotros nos gustaría que las cosas funcionen el día de hoy. A mis hijos les gusta ver Madagascar ahora. Y hay una escena, no sé, ¿usted se ha visto Madagascar? Es bonito ver caricaturas, ¿ya? A mí me gustan. Y hay una escena en Madagascar donde estos animalitos que han salido del zoológico están en la isla y comienzan a ver las cosas cómo funcionan. Y de repente hay un patito, no sé si se acuerda de esa escena, hay un patito tierno que está por ahí por una laguna y por ahí lo ayudan para que siga nadando en la laguna y más o menos la canción, ¿no? I have sweet dreams, ¿no? Y de repente sale la boca de un cocodrilo, se abre y se come al patito tierno porque lo encierra en sus fauces para digerirlo. Ok, ¿sabe algo? Dios diseña un mundo que era como nosotros quisiésemos que fuese el día de hoy. Un mundo donde no hay depredación, donde no hay contaminación, donde no hay caos, donde no hay casquetes polares que se andan derritiendo. Igual ya vamos a ver quién es responsable de eso. Es el mundo ideal. El mundo como quisiésemos que sea. Y si la Escritura dice de que lámpara de Dios es la conciencia del hombre, de alguna manera en nuestro corazón y en nuestros pensamientos existe una forma de reminiscencia, si quiere llamarlo así, de reminiscencia moral o de reminiscencia de lo que es ideal o de cómo deberían ser las cosas. Hay algo en nosotros que cuando vemos algo caótico y algo que destruye, inmediatamente reaccionamos y decimos, eso no debe ser así. ¿Cómo lo sabe? Lámpara de Dios es la conciencia del ser humano. Hay vestigios de cómo debieron ser las cosas y de una moralidad que debería trascender a aquello. Entonces nos metemos en el diálogo. ¿De dónde proviene el mal? ¿Cómo sabemos qué es lo correcto? ¿Cómo es que sin importar nuestro trasfondo religioso sabemos que algo está mal? Lámpara de Dios es conciencia del hombre. Hay algo en nosotros que nos advierte y nos dice qué es, que no debería ser y cómo debería ser. Volvemos al Génesis entonces, porque Génesis nos tiene que ayudar a desenredarnos esto. Dice Génesis 2, acompáñame a este pasaje, usted lo puede leer en pantalla. Y al hombre le dio este mandamiento, a la humanidad le dio este mandamiento. Ustedes pueden comer de todos los árboles, y esto ya hemos conversado en otras ocasiones, podían comer del árbol del árbol de la vida, que también estaba en el huerto. Podían comer de allí. No lo hicieron, pero esa es otra historia. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Y si continuásemos leyendo, Dios también le dice, el día en que tú comas de ese árbol, ese día morirás. Y ya hemos conversado, especialmente con las personas que se van a bautizar, con ustedes también, ¿qué implicó tomar del fruto de ese árbol?
O sea, más allá que haya sido mango, maracuyá, manzana, granada, eso es lo que menos importa. Lo que importa es lo que el acto significa. ¿Qué implicó ese acto? El hombre le dijo a Dios: no te necesito para que tú decidas lo que es bueno o malo para mí. Yo puedo decidir por mi propia cuenta qué es malo y qué es bueno y qué es lo que me conviene y lo que no me conviene. Sí, todo eso pasó en la imagen del Génesis de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, hay otra cosa allí también. De que estas dos categorías de entender lo bueno o cómo deberían ser las cosas y de entender lo malo, es decir, cómo no deberían ser las cosas, a usted y a mí esa cosa nos va a enloquecer. ¿Por qué? Porque la frustración es lo primero que se va a adueñar de nuestro corazón. Es que debería ser así, pero no lo es. Es que no debía haber pasado, pasó. Es que no debía haber decidido, decidiste. Y vivir con eso es complicado. ¿O no? Es complejísimo. Y si por algún motivo has sido una persona que probablemente no te has equivocado mucho en la vida, en algún momento tu humanidad caída te llevará a decidir lo que no conviene y nos vamos a estrellar. Dios quería evitarle a la humanidad eso. Así que cuando le restringe y le pone esa regla o le pone ese principio al que no tenía el hombre que hacer, Dios lo estaba protegiendo, porque Dios sabe que solamente una mente eterna sería capaz de poder entender y saber dividir lo bueno de lo malo, no las nuestras. No las nuestras. Y el diálogo se hace peor aún cuando a veces usted y yo abrazamos el mal para a veces conseguir nuestras propias cosas o lo que nosotros queremos. Eso ya es peor todavía. Y las frustraciones son peores inclusive después de ello. Ese conocimiento del bien y del mal es ese conocimiento que nos deja saber cómo deberían ser las cosas y cómo no deberían ser, y generarán toda clase de frustraciones y problemas dentro de nosotros. Y entre ellas, algo que se va a comenzar a mezclar y va a generar esta pregunta es: ¿qué creeríamos de un Dios que ve el mal y no hace nada al respecto? Ay, ay, ay. Y aquí acontece algo en la escena del Génesis. El hombre y la mujer, los dos por igual, pecan, hacen lo que no deben, transgreden lo que no tienen que transgredir. ¿Y cuál es la decisión que Dios toma? Mijito, tranquilo, no se preocupe, tómese una Coca-Cola, vaya, cómprese cachitos y sea feliz que aquí no ha pasado nada. Eso no sería ser un buen padre, menos aún un creador. Inclusive, si usted tiene hijos y usted va a una reunión, a un lugar público y por algún motivo su hijo o su hija hace una mala crianza, sí, es verdad, sus hijos no son perfectos, los míos tampoco, hará una mala crianza, ¿qué espera el entorno? Que la mamá o el papá por lo menos le digan: te comportas y hablamos en la casa. Claro, no se tiene que avergonzar en público, se corrige en privado. De la misma forma, Dios, como creador y padre de esta humanidad y de esta creación, obvio que tiene que tomar medidas. ¿Y cuáles son las medidas que Dios toma? Los tiene que sacar de allí. Porque ese mundo ideal no es apto para estas personas que han hecho una tragedia. En justicia, Dios debería haberlos sacado y allá verás tú cómo te las arreglas. Sin embargo, Dios actuó en misericordia y en bondad con el hombre, aún habiéndolo sacado de ese mundo o de ese huerto, como lo llama el Génesis, de ese huerto ideal.
Aun cuando Dios los viste y no se mueren de una, aun cuando nada de eso pasa y Dios les da pieles para que se vistan y todo, sin embargo Dios les dice la verdad. ¿Qué es lo que va a pasar con ustedes de aquí en adelante? Génesis 3 es quizás el capítulo que más nos duele o nos debería doler del inicio de la historia. La mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto. Tener hijos, criar hijos, traerlos al mundo, va a ser la cosa más dolorosa por la cual tú vas a vivir el resto de tu vida. Multiplicaré tus dolores en el parto, darás a luz a tus hijos con dolor. Y por otro lado también Dios le dijo a Eva: bienvenida al machismo, Eva. ¿Dios lo quiso? No. ¿Quién lo decidió? Los seres humanos. Nosotros. Y usted puede decir: pero esos fueron Adán y Eva. Créame, si usted tuviese la oportunidad de estar en los zapatos de ellos, usted habría hecho lo mismo. Porque la tentación fue fortísima para el género humano. Terrible. Bienvenida al machismo, Eva. ¿Sabes algo? Toda la vida, en toda la historia humana, el hombre siempre te dominará. Ya sea con leyes, con violencia, con bajas salariales, con inequidad, con todo. El hombre buscará dominarte siempre. Bienvenida al machismo. Yo no lo inventé, Eva. Tú lo hiciste. Y lo peor, Eva, es que van a haber hijas tuyas, mujeres descendientes tuyas, que aunque el hombre les pegue, las mate, las insulte, ellas seguirán deseándolos. La peor irracionalidad que puede existir. ¿Quién lo inauguró? Dios no fue. Nuestros primeros padres fueron. Y al hombre le vino la peor. O sea, si lo de Eva es complicado, lo de Adán es complicado también. Porque con Adán, ¿se acuerda? Dios hizo del hombre señores y jueces de la creación perfecta y linda que él había hecho. Bueno, sucede que esos atributos Dios nunca se los quitó a la humanidad. Seguimos siendo señores y administradores de la creación. Pero hay un pequeño gran problema. A causa de la caída del hombre, nosotros metimos el caos de nuestra maldad, de nuestra destrucción, y se la endilgamos a la creación que tenemos. ¿Nuestra creación fue culpable? No, no fue culpable. Fue sometida al caos que nosotros iniciamos. Y que aunque usted no lo crea, hasta el día de hoy, del caos del cual usted y yo somos parte, en pleno siglo XXI, año 2021. Seguimos siendo parte de eso. Y fíjese lo que le dice Adán. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer, obvio, para pecar, comiste del árbol que te prohibí comer. ¡Auch! Y por esa causa, por tu decisión, la tierra es maldita por tu culpa. Todos los días de tu vida. Y luego hace el Señor una pequeña analogía para que Adán entienda lo que va a pasar. Siguiente verso dice: la tierra te producirá espinos y cardos. La naturaleza misma va a estar en contra tuya. Tú vas a querer que la tierra te produzca trigo, cebada, cosas que tú vas a comer, frutas, vegetales. ¿Se acuerda que eso estaba en los días de la creación? Y entonces creó Dios todas las plantas y todos los árboles que llevan semilla, todos según su especie. O sea, era el mundo ideal. El hombre ni siquiera tenía que trabajar para comer. Solo tenía que administrar. Eso era todo. Y en esta parte de acá es la primera vez donde se habla de espinos y cardos y de una vegetación que fastidia. Y si usted se da cuenta, si usted conversa con cualquier agricultor, óigame, los espinos, los cardos, la hierba mala, la coca, la marihuana, cualquier otra cosa. Todas esas plantas, ninguna de ellas necesita el cuidado que las plantas que son para comer necesitan. Es simple la perspectiva. Y el hombre le dice: es tu responsabilidad.
Por culpa tuya, el caos entró a la naturaleza. La naturaleza está en contra tuya. ¿Dios lo quiso? No. ¿Quién lo decidió? ¿Quién lo decidió? Nosotros. Porque somos una sola con Adán, por si acaso. O sea, sin Adán no hay nosotros. Nosotros lo decidimos. Nosotros metimos el caos al mundo ideal. Nosotros metimos la destrucción a esto que Dios dijo que era bueno. Sin embargo, cuando vemos todos estos fenómenos de la naturaleza y asumiendo que nuestro COVID-19 también es un salto de la naturaleza en medio de esta locura de mundo que nos toca vivir, el Señor usa estos eventos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos contemplar algunas cosas que se nos escapan. Cosa número 1, lo finito, limitado y frágil que somos todos nosotros. Y creo que en medio de esta pandemia eso es uno de los conceptos que a todos nos ha quedado claros. Somos frágiles. Y nuestros mejores planes, nuestros mejores sueños, nuestros mejores anhelos no son más fuertes que nuestra propia debilidad y nuestra propia fragilidad. Sí, eventos como estos donde la naturaleza golpea y destruye nos hacen pensar en nuestra fragilidad. Otra cosa que nos hace pensar todo esto es que ¿cómo nosotros hemos colaborado en este caos? ¿Cómo nosotros con nuestras decisiones, incluidas las malas, hemos aumentado el caos a este mundo en el cual nos rodea? Ah, sí, todos somos responsables. Todo ser humano es responsable, desde Adán hasta el día de hoy. Y al mismo tiempo, estas tragedias nos hacen ver lo grande que es Dios en medio de la dificultad. Y aun cuando usted y yo nos rebanemos el cerebro pensando ¿por qué Dios lo permite?, podría comenzar a preguntarme ¿qué quieres, Señor, que yo aprenda de esto? ¿Qué quieres tú corregir en mí de esto? El caos está en mí y necesito que tú me enseñes y tú me digas qué tiene que cambiarse en mí. Y la respuesta de Dios a alguna tragedia comenzará primero a darse en el cambio de tu corazón hacia Él. Dios es grande y también es justo. ¿Por qué? Porque la tragedia nos hace ver apenas un poquito, así nomás. La tragedia que nos rodea nos hace ver apenas un poquito de lo que tendría que enfrentar el ser humano sin el Señor. Es un poquito, no es todo. Porque al mismo tiempo comenzaremos a entender que Dios es bueno y Él también tiene gracia para hacer las cosas y decidir las cosas. Dios es grande, Dios es bueno. Y si tan solo nosotros lo hubiésemos sido, quizás nuestra realidad sea diferente o distinta. Pero quiero que se vaya con esto en la cabeza. Quiero que se vaya con esto en la cabeza. Dios hizo de usted, por ser un ser humano, administrador y Señor de la creación. Por lo tanto, la transformación de nuestro mundo y de nuestra realidad solo se podrá llevar a cabo si nosotros nos agarramos de la mano del Creador y comenzamos a cambiar las cosas desde lo micro, desde lo que está a nuestro alcance, hasta esferas más grandes. Si toda una comunidad logra hacer lo mismo,
De allí que sea necesario evangelizar. Dios es bueno, Dios es grande, aun cuando yo no entienda por qué pasan las cosas, pero por lo menos el Génesis me dejó saber algo. Nuestros primeros padres, es decir, nosotros en ellos también, introdujeron el caos a nuestro mundo, y desde allí esto no es lo que debería ser. En un futuro, cuando el Señor venga, eso es lo más lindo de la historia, de toda la Escritura, es que Dios promete hacer cielos nuevos y tierra nueva, un universo nuevo, completamente restaurado, como lo fue en el principio, y no con la locura que es en el día de hoy. Cuando nos toca la tragedia de manera personal, solemos creer que Dios nos ha sobrejuzgado. No es eso. Pero en medio de la tragedia, Dios a nosotros nos permite ver un poquito de lo que las acciones de la humanidad deberían sufrir eternamente. Y eso es lo chévere. Porque Dios actúa y porque Dios está de por medio, es que las cosas no son peores. Dios le puso límites inclusive al caos que usted y yo desatamos en el principio y que aún probablemente desatamos en el día de hoy. Vamos a ir aterrizando poco a poco, porque en ocasiones no entendemos ni lo bueno ni lo grande que es el Señor, y en ocasiones subestimamos a Dios. Estamos como 2 claquetas más adelante. Subestimamos a Dios y nos sobreestimamos a nosotros mismos. Y nosotros no le damos la valía, no le damos el lugar que Dios tiene en medio de esta historia. Y en medio de esta historia, por trágica que parezca, Dios sigue siendo soberano y Dios sigue siendo bueno. Y llegará el día, aunque usted no lo crea, que no solo usted, sino las generaciones que vengan más adelante mirarán hacia atrás y dirán: Dios estuvo allí y hubo gente que supo esperar pacientemente en Él, sabiendo que Él es grande, que Él es bueno, que Él es justo. Así que no hagamos esto de subestimar a Dios en épocas complicadas como la actual. Y por si acaso, cuando te sientas tentado a juzgar la manera en que Dios decide las cosas o permite, o el juicio de Dios, como usted tiene allí en su claqueta, cuando tú desconfías de eso, estás desconfiando de Él. Y estás repitiendo lo mismo que hicieron nuestros primeros padres en el Edén. Escuchar al maligno decir con que Dios les ha dicho, generar la desconfianza. Y eso es algo que no nos podemos permitir en este año. Si el domingo pasado hablamos de mantenernos firmes en la esperanza, pues entonces parte de eso también será: voy a mantener firme mi convicción en quién es Él. Él es grande, Él es bueno, soberano, justo y lleno de gracia. Y por más que el tiempo esté complicado, Él seguirá siendo grande, seguirá siendo justo, seguirá siendo lleno de gracia, seguirá siendo soberano, seguirá estando allí. ¿Puede hacer Dios algo al respecto? Claro que sí, pero en sus términos, no en los míos. Dios hizo y hará muchas cosas al respecto, en sus términos, no en los míos. Y aún así, eso seguirá honrando de que Él es grande, es bueno, es justo, es soberano y está presente contigo, junto a ti, para ayudarte en este mundo caótico en el que nos tocó vivir. ¿Les parece si oramos? ¿Sí? Hagamos como en Zoom. ¿Usted tiene hijos o utilizan Zoom, la aplicación que es para videoconferencias? ¿Se acuerda que en Zoom hay, también en los chats, hay las reacciones? Ya sé que no me puede decir amén ni me puede decir nada, pero ¿le parece si oramos? Ok, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tus escritos, porque tus escritos nos centran y los eventos actuales nos hacen ver la gravedad del error
que la humanidad cometió y sigue cometiendo, y de cómo ese error y ese pecado terrible han traído caos y destrucción a todos los sistemas humanos, aún en los microbiológicos, todo está en caos. Pero te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos y nos permitas ver y entender cómo tú te haces grande en esta situación, cómo tu justicia santa y correcta se lleva a cabo y cómo tu gracia incondicional está allí para nosotros, para auxiliarnos. Enséñanos a ver la película completa y poder aferrarnos a tu soberanía para que nuestro corazón confíe inequívocamente, completamente en ti. Ayúdanos, Señor. No es fácil para el ser humano, no es fácil para nosotros, personas de visión corta, poder ver las cosas como tú las ves, pero enséñanos a hacerlo y ayúdanos a aferrarnos siempre de tu mano, más aún con la confianza de tu promesa. Nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás, sino que estarás por siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Y te damos gracias por ello, Señor. Bendícenos, llévanos con bendición a casa y bendice a nuestros hermanos que también están desde sus casas en el culto dominical a través de Iglesia Virtual en esta mañana. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Esté atento a redes sociales, cualquier noticia que se llegue a dar. Chao.